Margot, la industria cambió, tenés aprendizajes, 2024. Si tuvieras que empezar tu plaza de nuevo, ¿qué sería o qué harías diferente? Conozco hacia un borrero, cosas de la vida en un aeropuerto. Planteamos una conversación rápida de 40 minutos, bueno, rápida, pensé que iba a ser 5 minutos. El man se enganchó, yo me enganché, terminé hablando como 30 minutos afuera del counter internacional. O sea, la experiencia de tanto lo bueno como las embarradas es lo que nos has estado transmitiendo aquí en Nido, ¿no? De acuerdo. Llegar y decir, listo, vamos para arriba, y los emprendedores quieren desbocarse, vos, pese, si tú ya me embarré. Entonces, es como toda esa experiencia es muy importante, digamos, en un programa gubernamental como este, para poder transmitir. Entonces, las carteras comenzaron a dispararse. Situación que hoy en día hay carteras vencidas de clientes del 2022. 3 sectores para emprender hoy, que vos digas, hay plata ahí. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Nido. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, porque además de ser startupero, ¿sí? Se ha convertido en una figura muy importante, muy especial y muy comprometida en todo lo que ha sido el despliegue Nido. Quiero dar la bienvenida hoy a Marcos Osorio. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Oscar, gracias por la invitación y pues por todo el esfuerzo que has liderado en esta construcción de Nido. Marco, te voy a confesar, tengo mucha curiosidad porque vos tuviste un meetup en Buga, ¿fue? Sí, en Buga. Y lastimosamente no pude estar, pero todos los compañeros dijeron, vení, qué bacana la historia, ¿sí? Lo que le pasó, lo que logró, ¿sí? O sea, todo el tema. Y hoy es el día que me tienes que contar. ¿Cómo empieza Marco Osorio en el mundo de las startups? Bueno, Oscar, arrancó muy enfocado y muy apasionado por temas de alimentos. En la Universidad de los Andes comencé a involucrarme mucho como en grupos de emprendimiento, en el Centro de Emprendimiento de los Andes, en Innovandes. Entonces ya pasaba más tiempo por fuera de la clase que en la misma clase. Entonces me comencé a involucrar mucho, a entender las dinámicas, a entender que era una ronda de inversión, que era un fondo, apasionándome por todo el mundo, digamos, del venture capital y las startups. Y en ese momento había una convocatoria a nivel mundial del Hold Prize, que es un premio y una convocatoria que se hace a nivel mundial para que equipos de universidades solucionen grandes retos a nivel mundial a través de un negocio. Entonces, armé un equipo, comenzamos a desarrollar una idea. En ese momento el reto era cómo impactar a 5 millones de personas a través de energía para el 2030. Comencé a investigar con el equipo, armé un equipo súper interesante y me enfoqué en soluciones en agricultura, donde nace, digamos que el primer proyecto tipo startup, que era Biotor. Ahí nos enfocamos en desarrollar tecnología, unos sistemas acuapónicos, una vaina súper masiva. Escalarlo era muy duro, pero ahí fue la primera vez en que logré sentarme con corporativos de tú a tú a pedirles que nos fondearan la idea. Entonces nos sentamos con PAFCO, nos sentamos con Science Feti, nos sentamos con grandes líderes de la industria agro y de insumos de ferretería, porque esto era una máquina que teníamos que construir para producir alimentos. Y de ahí luego nos dimos cuenta que escalar era muy duro, pivoteamos una idea, nos fuimos a Estados Unidos con todo el equipo, hicimos scouting de soluciones, hicimos una alianza con una empresa, con Microgreens en Boston. Nos traímos la tecnología, armamos un partnership con esa empresa y fundamos lo que hoy es Vita Farms. Y Vita Farms es la primera granja urbana vertical en Colombia. Está opera en Bogotá, es un increíble equipo el que la lidera, junto con Diego, Pedro y Nicolás. Es una compañía rentable que está creciendo, muy bonita, y producimos vegetales en bodegas con todas las variables controladas. Iluminación, temperatura, humedad. Entonces esas fueron las primeras experiencias. Y cuando montamos Vita Farms... ¿Cuántos años tenías? En ese momento tenía 20 años. 20 años y ya salías al exterior, ya pues promocionando tu startup, ya te sentabas de tú a tú con corporativos, ya tenías todo este bagaje. Esa vaina, ¿cómo fue? ¿Hubo nervios? ¿Cómo te conectaste? Porque es que muchos de los que están viendo dicen, bacanísimo este man, pero seguramente pensaron de que vos ya tenés todo solucionado. No. ¿Cómo fue? A ver, yo creo que en ese momento lo que yo comencé a pulir como ese mindset emprendedor era no tener pena a pedir ayuda. Entonces, como cuando te decía que pasaba más tiempo fuera de la clase era porque yo constantemente estaba pidiendo reuniones. Entonces me acuerdo, por ejemplo, Adriana Senior, que es una gran mentora, presidenta de la Corporación Colombia Internacional,
ella me dio la primera cita y yo falté a clase y me bajaba 3 cuadras de los Andes, ahí al centro, a sentarme con ella a venderle lo que en su momento era Biotor. Entonces comencé a enfrentarme a situaciones donde normalmente un joven emprendedor no se somete porque le da miedo, piensa que va a quemar un cartucho, que no está preparado, pero yo me lanzaba. E inclusive para Biotor, que era una máquina, como te digo, un sistema aquapónico de producción de peces y vegetales, cuando me senté con Science Feti, un gran aliado y una gran empresa que quiero mucho, admiro mucho, me dijeron: Marco, te apoyamos, ¿estás listo para AgroExpo? Yo no tenía nada, yo tenía un render, un plano, una idea, y dije sí. Entonces creo que eso sí, y esa personalidad de enfrentarme a lo desconocido y disminuir como hacer las paces con la incertidumbre, me formaron a siempre poner la vara muy alta, y yo si le apostaba a algo muy, muy grande, algo en la mitad le iba a pegar. Entonces yo siempre tengo la mentalidad de hacer cosas muy grandes que valen la pena, y ahí cito por ejemplo a Prince Leroy, parafraseo, donde dice, como seres humanos necesitamos siempre hacer algo muy ambicioso que transforme el mundo, aún teniendo en cuenta que lo que vamos a hacer es infinitamente pequeño. No vamos a mover la aguja, pero tenemos que apostarle a que sea muy grande. Y buenísimo, y que te voy interrumpiendo porque esos son mensajes importantísimos para quien nos ve, ¿sí? Porque dicen, no, porque están los Andes, no, seguramente tiene toda la vida solucionada. No, la cuestión es all in. Vamos por todo. Voy a tocar puertas y o se cansan o me abren. Exactamente. Entonces comencé a no tener pena de pedir ayuda, pero también siendo muy agradecido. Entonces siempre mentalizaba: me voy a sentar con este presidente de esta compañía. Ok, ¿qué quiere él? ¿Y qué quiero yo? O sea, en lo que yo estoy haciendo, ¿podré generar algo de valor? Entonces siempre trataba de que esa conversación fuera balanceada y que genuinamente tuviera yo como un agradecimiento puro. Y ahí creo que hizo un clic. Entonces ya me conectaba con el siguiente presidente que necesitaba, el siguiente director comercial, y fuimos construyendo, digamos, Biotor no funcionó, era muy costoso para escalarlo. Luego VitaFarms, y ahorita es una compañía exitosa, muy bonita en Bogotá. Bueno, VitaFarm, check, rentable, funciona, tenés a tus socios, son un equipo espectacular. Pero nosotros te conocimos en una revista Forbes con tu plaza. ¿Cómo fue eso? Entonces cuando montamos VitaFarms y arranca, llega pandemia. ¿Qué vamos a hacer? Yo en ese momento estaba en Bogotá, me devuelvo a Cali porque nadie sabía qué iba a pasar, y en esas recibo una llamada de un amigo. Me dice: Marco, las plazas de mercado están totalmente cerradas, los supermercados están teniendo un montón de fricciones, vendamos mercados de frutas y verduras a las casas, conectemos. Yo dije: bueno, pero hagámoslo grande, no simplemente un tema coyuntural. Y porque ya además venía construyendo un entendimiento de toda la fricción que existe en la cadena de suministro de alimentos frescos, que hay muchas oportunidades. O sea, nosotros damos por hecho que la fruta y la verdura o los alimentos llegan a la mesa, pero no sabemos si efectivamente mañana el productor va a querer sembrar tomate. O sea, la demanda está garantizada, pero la oferta no. Sí. Entonces, de esa necesidad ya venía construyendo bastante y entendiendo muy bien la oportunidad. Cuando este man me llama, digo: aquí es, el dolor está inminente, la demanda está pulpita y no vamos a tener que hacer una gran inversión para ver si efectivamente el modelo hace sentido. Entonces arranca tu plaza. Al mismo tiempo estaba en VitaFarms. Entonces yo estaba de lunes a jueves en Cali y de viernes a domingo en Bogotá durante 8 meses. Y lo que terminó sucediendo es que tu plaza comenzó a crecer exponencialmente, sin inversión, con recursos propios de trabajo y horas. Primero era un local en Obra Negra, luego pasamos a tener un garaje más grande, luego una casa, luego la casa, la primera bodega. Fue creciendo mucho, y obviamente siempre se cuenta lo bonito, y es la salida en Forbes, y el crecimiento, y la inversión, pero pues tu plaza tiene una historia también muy fuerte, que obviamente me ha servido mucho para formarme como emprendedor. Pero no sé por dónde querés que arranquemos en la historia de tu plaza. ¿Cómo fue esa parte fuerte, esa parte que deja el sinsabor, que uno se pone y dice: lo hubiera hecho diferente, que ya porque lo pasaste, ya estás en otra etapa, te quedas con todo el aprendizaje, pero que en su momento te botó tanta cabeza? Mira, nosotros cuando arrancamos con tu plaza, nos hicimos una pregunta, y yo le hice una pregunta
al resto de los socios cofundadores, y era, ¿quieren tener un negocio bonito que crezca orgánicamente o queremos un negocio que sea VC-backed, es decir, que tenga recursos de capital de riesgo que nos hagan crecer aceleradamente? Y la respuesta al unísono es, queremos un negocio que reciba capital de riesgo. Entonces, ok, pero mi condición es, vamos a operar un año con recursos propios para demostrar que efectivamente el negocio hace sentido. Y lo logramos. Y luego comenzamos a tener, digamos que la estrategia que utilicé es, voy a levantar capital cuando sienta que la compañía está caliente, y eso efectivamente sucedió, y el banco más grande de Colombia se acercó con una intención de inversión, y fue cuando comencé el inicio de levantar la primera ronda. Y Tu Plaza tuvo unas cosas muy fortuitas porque era un negocio que estaba creciendo de una forma, digamos que rentable, muy humilde en su rentabilidad, pero con una proyección muy interesante y con una operación y una adquisición de clientes, digamos que muy bonita, sin haber recibido inversión. Conozco a un burrero, lo cojas de la vida en un aeropuerto, planteamos una conversión rápida de 40 minutos, bueno, rápida, pensé que iba a ser 5 minutos, el man se enganchó, yo me enganché, terminé hablando como 30 minutos afuera del counter internacional. Eso se queda ahí, y cuando yo decido levantar la ronda, lo llamo a él, y de una conversación a las 1 de la mañana, un jueves, me acuerdo, Simón decide que hace mucho sentido que Rappi invierta en Tu Plaza, y que además que Tu Plaza sea un canal comercial para todo Rappi Turbo, ¿sí? Donde abastecemos frutas y verduras para Rappi Turbo. Eso fue súper increíble. Cuando Rappi invierten un par de más de inversionistas, un fondo argentino. ¿Cuántos años? Ahí tenía 26 años, 27 años, entre 26 y 27. Entonces, cuando entra la primera ronda, muchos fondos querían entrar. No sé si fue una buena o mala decisión, pero en ese momento no dejé entrar más inversionistas. Armamos un plan muy claro de crecimiento, y ya en ese momento estábamos operando en Cali, Pereira, con muchas ganas, sin capital, o sea, eran caja mes a mes. Cuando entra la inversión, nos sometemos a un crecimiento muy rápido, y ahí fue el primer error. Entonces es crecer muy rápido y subestimar el capital de trabajo. Entonces abrimos Bogotá, Medellín, Barranquilla. De Barranquilla entregamos Cartagena, también entregamos Santa Marta, ya tenemos Pereira y Cali, y comenzamos a descuidar operaciones rentables por crecer y por comenzar a adquirir clientes muy grandes. Entonces fuimos muy buenos adquiriendo clientes como D1, como Krebs. ¿Vos del campesino a la gran superficie, o cómo era el modelo? Ya era un modelo de hackear el entendimiento de cómo los alimentos llegan a las cadenas de supermercados, a restaurantes y hogares. Teníamos unos canales, digamos que éramos holísticos en el entendimiento de que entregábamos hogares, entregábamos restaurantes, entregábamos grandes cadenas de suministro, pero lo que hacíamos es que entendíamos el consumo agregado de estos usuarios, planificábamos ese consumo y planificábamos la oferta. Entonces teníamos diferentes tipos de proveedores, teníamos productores, teníamos mayoristas, teníamos intermediarios, porque lo que hicimos también, que fue un gran error, fue arrancar con un portafolio muy grande. Entonces teníamos más de 200 productos. Entonces imagínense manejar 200 productos, cada uno con maduraciones distintas, tamaños distintos, calidades distintas. Entonces era muy doloroso. Entonces nos tocaba armar diferentes como clústeres de proveedores, y digitalizábamos toda la operación. Entonces éramos muy eficientes haciendo picking packing, que era la selección, facturando. Entonces disminuíamos muchos eslabones de la cadena, y básicamente lo que hacíamos es que entre los intermediarios que existían en la cadena, ese 80% de margen bruto, mejoramos el precio del productor y disminuíamos el precio del consumidor final. Eso agregando un poco más de servicios integrados a los clientes y a los productores. Entonces ahí ya hablamos de dos grandes problemas. Uno, arrancar con un portafolio muy diversificado que te fricciona la operación. Dos, subestimar el capital de trabajo. Y voy a agregar un tercero. Entonces, teniendo todas estas capacidades de operaciones, teníamos miles de entregas diarias de un producto perecedero, es decir, un producto que hacemos la compra y automáticamente entra un cronómetro de que se te está dañando. Todo era crédito. Entonces, las carteras comenzaron a dispararse a situación que hoy en día hay carteras vencidas de clientes del 2022. ¿Sí? ¿Qué pasó con las carteras? No, pues estamos ahí. Obviamente tenemos en este momento, digamos que una serie de proveedores que están a la espera de consecución de estos recursos,
Y si te digo hoy, digamos que el fracaso un poco de tu plaza, porque no tiene que definirlo como un fracaso, como lo que es, puede estar a la expectativa de un gran pivot, pero hasta que no solucione esas carteras, no puede al siguiente paso. Y el siguiente paso es una digitalización de un proyecto muy bonito que tenemos y que estamos desarrollando, para un compromiso muy grande de solventar eso y de corregir el camino. Entonces, tenemos subestimación del capital de trabajo con un crecimiento muy grande, un tema de carteras muy altas, diversificación de portafolio, y yo creo que también un exceso de confianza. Porque algo que nos sucedió también en contra es que en el 2022 la industria de capital de riesgo paró totalmente. Cambio de juego. Y paró por varios factores, digamos que exógenos a nosotros. Un tema de tasas de interés muy altas, lo que hacía que el perfil de un inversionista prefiriera invertir digamos que en renta tradicional y no en, digamos que, vehículos de capital de riesgo. Entonces eso desincentivó las inversiones, pero más aún desincentivó también inversiones en modelos se denomina como capital intensive. Son modelos que exigen mucha caja, como tu plaza. Entonces también tuvimos exceso de confianza en fondos que nos decían, ya vamos a entrar, falta este último comité, nosotros aguantando operaciones. Entonces, por ejemplo, no cerramos un Barranquilla porque ya iba a entrar el fondo y para el fondo era interesante Barranquilla. Entonces pusimos mucho en riesgo. Recalentaron toda la máquina. Y yo también, digamos que hoy en día me siento casi, esto no lo he hablado mucho, pero me siento un poco, hay veces cuando me duermo, digo, yo puse en riesgo a mi equipo, a los proveedores, a los clientes, por una ronda. Entonces nosotros tuvimos que haber tomado una decisión más rápida, la tomamos, nosotros fuimos escalando operaciones, pero ya la tormenta perfecta estaba, y era carteras muy altas, no llegó la ronda, comprímase, luego desgaste con tus socios y tu equipo, y uno como emprendedor, y más en ese momento donde te estás en la cúspide, donde decís, pucha, todo se ve bonito, todo se va a dar, no hay nada en contra, comienza un reto, siento imparable, más otro reto, más otro reto, más otro reto. Entonces, sí es una historia que cuando me dicen, vos, ¿por qué no haces? Porque yo hoy en día no he cerrado el capítulo, ¿sí? ¿Por qué no lo cerras? Porque hay una oportunidad tan grande en alimentos por resolver que aún tengo, digamos, un poco la camisa puesta en cierto porcentaje de que eventualmente, ojalá este podcast quede y ojalá tenga la razón yo, de que algo muy bonito va a salir de toda esa experiencia. Creo que algo muy bonito va a salir, y me adelanto, en tema de digitalización de las producciones y en acceso a crédito para aquellos productores. Ahí estamos desarrollando los cambios. Pero es que además también ha salido algo muy chévere, y es que, o sea, la experiencia de tanto lo bueno como las embarradas es lo que también han estado transmitiendo aquí en Nido, ¿no? De acuerdo. Llegar y decir, listo, vamos para arriba, y los emprendedores quieren desbocarse, pese, si yo ya me embarré. Entonces, es como toda esa experiencia es muy importante, digamos, en un programa gubernamental como este, para poder transmitir. De entrada, 3 chulos, pues, porque de verdad que eso ayuda a que otros no le embarren, ¿ya? Pero además, también, pues, lo que vos decís, pues sigue existiendo un dolor gigante en tema de alimentos, seguimos siendo una potencia donde aquí la ironía vive entre nosotros, donde uno dice, mira el campo tan rico y tan pobre al mismo tiempo, mira el tema de abastecimiento tan chistoso, y hoy lo escuchaba, por ejemplo, tenemos tierras para papa, pero toda la papa se compra por fuera. Entonces, hay un tema extremadamente cómico cuando uno habla del agro, teniendo todas las potencialidades, y ahí personalmente tiene sentido de que además necesitamos que vos y 1000 más emprendedores se obsesionen en el campo, porque aquí hay todas las oportunidades para sacar al estadio. No, así es. Entonces, cuando vos comenzás a entender todas las oportunidades, y ahí es donde yo también veo una figura súper importante de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Gobernación de Nido, es comenzar a armar como casi lo que hizo los tigres asiáticos, y es un entendimiento de qué se viene en los próximos años, independientemente de cuál sea el gobernador de paso. Vamos a armar una visión muy clara para que toda la tecnología y todos los elementos de un negocio se puedan dar para penetrar la región. Entonces, haciendo aquí una catarsis con vos, hubo un quinto elemento en que fallamos profundamente, y fue digamos que el reclutamiento del equipo. ¿Por qué? Porque cuando vos estás sometido a un crecimiento muy acelerado, nosotros crecíamos 25% mensual, más o menos en facturación, mes a mes.
Eso es una locura, y más en un modelo de operación donde te puede romper todo para atrás. No es solo digital, tienes una gran parte digital donde automatizas procesos, entender el consumo, le puedes decir al productor eso, oiga, siembre papa o siembre tomate. Había una parte que no puedes obviar, que es la parte física, hay que mover cajas. Entonces, cuando crecíamos así, pues hay que reclutar mucha gente, pero hay que priorizar talento, que cuesta mucho, o manos para hacer crecer el equipo. Y a pesar de que construimos un equipo muy bonito y muy bueno, siento que se le dio mucha responsabilidad a personas que no tenían el seniority o la experiencia garantizada, que nos puso en jaque en ciertos momentos. Entonces, como te digo, creo que hicimos cosas heroicas, como por ejemplo cerrar una negociación con D1 en menos de 6 meses, donde le abrimos Valle del Cauca, Risaralda y Nariño en la misma semana, pero también cometimos cagada tras cagada tras cagada, pero porque íbamos por el pez grande. Es decir, nosotros nos mentalizamos, mientras el equipo estaba desarrollando Colombia, yo ya estaba 5 capítulos adelante en México, en Chile, en Argentina, revisando con Rappi cómo iba a ser toda la escala, pero siempre, a pesar de que teníamos digamos que ese motor de Rappi y el entendimiento del mercado, siempre fuimos también muy juiciosos de que Rappi no se nos comiera todo como el share of wallet de nuestras ventas, sino que fuera una participación muy pequeña. Entonces, fuimos muy agresivos comercialmente, hicimos cosas muy bonitas, desarrollamos proveedores que, por ejemplo, a un pequeño productor le comprábamos, cuando arrancamos Tu Plaza, 20 kilos de brócoli, y a los 14 meses estábamos comprándole 10 canastillas de brócoli. ¿Sí? O sea, crecíamos cada ticket con cada productor, lo acompañábamos, no generábamos subastas, pero como todo, la historia bonita, y uno como emprendedor también tiene que comenzar a disminuir ese ego. Para mí ha sido, digamos que, como te digo, una catarsis de entender, oiga, la cagué, y la cagué de esta y esta forma, ¿qué voy a hacer? ¿No? Y tampoco nos podemos obsesionar los emprendedores con, bueno, tengo que hacerle y tengo que hacerle, hay que también aprender a pasar la página, y pues utilizar muy bien el tiempo para poder desarrollar el siguiente gran dardo, pero obviamente con gran responsabilidad. Marco, la industria cambió, tenés aprendizajes, 2024. Si tuvieras que empezar Tu Plaza de nuevo, ¿qué sería o qué harías diferente? Ya no tenemos los VCs a puerta de boca pues, para poder colocar la plata, ¿sí? ¿Cómo podría hoy un Tu Plaza crecer? Oh, está todo para hacerlo. Es que obviamente uno mira retrospectiva y no haría esto, no haría esto. ¿Qué haría yo? Apalancaría la operación con deuda, porque es evidente cuando vos tenés cliente y flujo efectivo, pucha, la deuda es un gran instrumento, pero el emprendedor común no sabe los mecanismos de deuda, los vehículos, cómo apalancarse. Eso luego lo vas aprendiendo con el dolor. Entonces, digamos que apalancaría Tu Plaza con mesas de dinero, con diferentes vehículos, con factoring, con confirming. Sería más agresivo con grandes clientes. Nosotros también priorizábamos mucho pequeño, mediano, entonces eso te rompe mucho la operación. Eso ha sentido cuando ya creces a un volumen y puedes atender varios. Me enfocaría en grandes productores, pero hay una oportunidad muy bonita de tener toda la cadena de suministro como una excusa para desarrollar servicios a los productores, servicios financieros, servicios de formación, y puedes armar una fidelización de productores enfocados a un mercado. Era lo que decías, yo puedo decirle a un productor, usted debe sembrar tomate porque hay un déficit o hay una suboferta en el Valle del Cauca, siembre tomate, y le vamos a vender a de nuevo tomate. Entonces creas toda una cadena de suministro asociada a un productor y puedes comenzar a financiar, a generar un score del productor, a originarle créditos a través de terceros, de la banca, de financieras. Trataría de desacoplar esas labores que no generan tanto valor, por ejemplo, tener inventario no genera valor, empacar no genera valor realmente agregado, sino cómo fidelizo la base de productores en función del mercado a través de servicios, en este caso lo que más haría, servicios financieros. Marco, has tenido 10.000 lecciones, nos has transmitido las lecciones, has tenido el coraje, digamos, para tocar personalidades que la gente la ve por televisión o que ni siquiera sabe que existen,
porque son esos altos directivos y solamente conocen como la marca, y eso son enseñanzas valiosísimas. Tuviste la parte dura, digamos, porque lo que estás transmitiendo no me quiero imaginar la emocionalidad detrás, uno estresado porque no pagan y yo no puedo pagar y el equipo encima de uno y tomar decisiones a los 26 años, ¿sí? Todo eso, esas lecciones las has compartido, pero te voy a pedir varias cosas, unas preguntas así muy rápidas. Uno, 3 sectores para emprender hoy, que vos digas, hay plata ahí. Salud, sin lugar a dudas. Energía, y me atrevería a decir que en temas de fintech, pero hay que saber bien a qué segmento pegarle porque se está convirtiendo como en un red ocean, todo el mundo quiere entrar, pero hay unas particularidades muy interesantes de acceso a crédito. Entonces hablaría de salud, de energía y acceso a crédito. Si pudieras tocar la puerta de VCs, ángeles inversionistas, como queramos llamarlos, ¿cuáles no tocarías? No tocaría los fondos que no se humanizan con el emprendedor, porque al fin y al cabo el fondo tiene que entender también la dinámica de este negocio, y no es un negocio tradicional ni donde vas a revisar estados financieros ni balances. Entonces no tocaría ningún fondo que no trabaje o opere con el mindset propio del emprendedor que está tocando la puerta. Tengo un caso, por ejemplo, Mr. Pink, que es un fondo early stage de Argentina que invirtió en Tu Plaza. Soy el fan número uno. O sea, Hernán, su fundador, es una persona que ha estado constantemente preguntándome cómo voy, que si quiero seguir está, que si no quiero seguir no pasa nada. Y esos son el tipo de inversionistas que te van a hacer crecer y a estar muy seguro de lo que estás construyendo. Entonces siempre me asociaría, y siempre lo más bien te lo respondo es, siempre pedir validación de emprendedores que ya hayan levantado inversión de esos fondos a que me estoy acercando. Ese es un buen consejo. No tocaría puertas de inversionistas que se te meten en la operación, que no solo te opinan, sino que te controlan, y que además te están viendo, obviamente hay que entender que es un negocio, pero que te están viendo como una oportunidad y no como una transformación de la región. Sí, un pensamiento muy a corto plazo. Sí. ¿Vos sos experto en tecnología? ¿En tirar código? No, pero he aprendido un montón. ¿Dónde encontrarías el talento humano? Porque es que Buena pregunta. todo No, el es mundo excelente. es bacanísimo y todo, y hay gente, ¿verdad?, que tiene en su cabeza, y cuando uno lo ve, uno dice, pucha, bacanísimo, pero cómo conecta uno, sobre todo cuando está hablando de desarrollo, Mira, de no. apps, de toda esa vaina. Esa pregunta es súper clave, porque uno de los dolores más grandes que se enfrenta uno al construir tecnología es construir equipo. Te das contra las paredes. O sea, vos crees que, no, conformo una célula de desarrolladores y con eso creo mi solución. Te vas a dar contra las paredes. Esto lo aprendí con el tiempo y es realmente muy valioso invertir en talento. Hay que pagar duro para tener un buen equipo de desarrollo, y un buen desarrollador vale 3 veces un desarrollador junior. Pero hay veces uno tiene los recursos, ¿cierto? Entonces es muy importante uno poder tener el gran talento de un fundador o de un CEO es contratar y reclutar el mejor talento posible. Y cuando no tienes recursos para hacerlo, pues lo más increíble es que crean en vos y crean en la visión que estás construyendo. Entonces es como yo puedo sumar grandes talentos en mi equipo sin tener los recursos, pero con una visión muy clara, que la gente tenga una ambición tan grande en esa visión que se quiera montar. ¿Y qué hace uno? Comenzar a tocar puertas de gente que ya ha construido equipos previamente. CTOs que tengan grande trayectoria, que te ayuden a conformarse el primer equipo. Tener un equipo junior al comienzo es muy doloroso. Entonces, lo mejor que uno puede hacer es traer seniority, experiencia al comienzo. Tenga que sacrificar un poquito el equity. Exacto, hacerlos parte de la fiesta. Yo soy fiel creyente que es mejor tener una partecita de una torta muy grande a una torta completa pero muy pequeña. Y sobre todo, como te digo, siempre pedir ayuda a líderes de equipo de ingeniería que ya hayan pasado por grandes compañías, que han conocido un sinnúmero de desarrolladores, que te ayuden a entender cuál es el mejor equipo que tenés, en caso tal de que no seas un fundador técnico. Si sos un fundador técnico ya es otra historia. Marco, ¿verdad? Muchas gracias. Y yo le quiero contar a los que nos están viendo de que aquí, ¿cuántos años tenés hoy? 28. 28. Pucha, es muy joven, todo lo que ha vivido, ¿sí? Y lo que están viendo aquí, no, más allá de las oportunidades, de lo que ha logrado,
del tema tan difícil, es una persona que ha sabido enfrentar, digamos, todos los momentos, incluso con una crisis también personal muy duro, porque esta vaina carcome por dentro, ¿sí? De tocar el cielo y después llegar y decir miércoles todo el aprendizaje, y estoy seguro de que, mejor dicho, aquí vas a encontrar una cosa brutal y la vas a sacar adelante, pero sobre todo el mensaje que quiero dar es que es un ser humano, ¿sí? Él lo único que tuvo fue coraje, lo único que tuvo que fue llegar y decir, pues yo puedo, toco la puerta, pues se maman de mí o me abren, ¿sí? Y seguramente se equivocó 10.000 veces, pero de la retroalimentación cogía, aprendía, le hacía. Y esa mentalidad o esa característica de persistencia ha sido brutalmente importante, digamos, en estos 28 años, ¿sí? Y eso es lo que más le quiero dejar a los que nos están viendo hoy en día, porque tocar el cielo, caer, tener mucha plata, no tener, son temas que son circunstanciales, pero lo más importante y lo que nada te lo quita es eso que está dentro, ¿sí? Y ahí la cuestión es de la persistencia, de las ganas, de saberse levantar, y si se cae uno 1000, se levanta 1001, ¿sí? Y sobre todo de pensar de que todo este cúmulo de lo que has vivido en 28 años, que más estás repollo, ¿sí? Te va a servir y sirve, para los que nos están viendo, para cosas mucho más grandes. Marco, ¿verdad? Gracias por inspirarnos, por contarnos tu historia y bueno, un último mensaje, sobre todo en esa parte emocional que no nos cuentan en Escuela de Negocios, que quieras darle a los que nos están viendo. No, primero, Oscar, gracias por la invitación y el mensaje que mandaría es, al fin y al cabo uno es un ser humano, entonces yo creo que si uno decide emprender, debería uno armar la estrategia de qué pasa si esto no funciona y está totalmente previsualizado. Muchas veces no pensamos en eso, o va bien, pero no pensamos, ¿y qué pasa si nos va mal? Y comenzar a construir una cultura de fracaso, y está bien fracasar. Ahora, eso no quiere decir que sea una cultura de no me responsabilizo, no, me responsabilizo del fracaso, pero está bien fracasar. Y el segundo mensaje es acérquense y busquen nido, lo que se está construyendo es una cosa increíble, estamos teniendo muchas ganas, tiene mucha habilidad técnica, se está generando una oferta de valor conjunta muy grande, llevamos muy pocos meses y los resultados han sido impactantes. Lo que está construyendo Oscar, la gobernadora, la alianza que se está buscando de todas las partes es muy bonito y todos los emprendedores del Valle del Cauca deberían estar tocando, al menos por curiosidad, lo que se está haciendo en IDA. Voy a decir algo que ni siquiera Marco lo sabe, pero para los que nos están viendo, nosotros tenemos un tema de meetup, y con eso ya cierro, unos meetups, pero vamos a hacer unos meetups virtuales entre Frankfurt y nosotros, ¿sí? Vamos a tener emprendedores alemanes hablándole a emprendedores vallecaucanos, y vamos a tener emprendedores vallecaucanos hablándole a emprendedores alemanes. Así que si quieren saber más, no se despeguen, pegados a las redes, porque muy pronto van a conocer lo que estamos trabajando.